Bueno, hay un tema importante y es que ya hoy en día entendimos que parte de lo que nos genera o nos causa las lesiones son fallas en nuestros mecanismos de adaptación. ¿Qué quiere decir eso? Todos estamos expuestos todos los días a inflamación. Todos estamos todos los días expuestos a un microtrauma que aparece porque simplemente nos levantamos de la cama, ¿cierto? Y es nuestro sistema inmune el responsable de reparar esos tejidos. Cuando no tenemos un sistema inmune competente o que de alguna manera ha tenido algún desbalance, no somos capaces de reparar esas lesiones que todos los días aparecen. Obviamente ese es un abordaje desde lo que llamábamos anteriormente trastornos degenerativos, es decir, osteoartritis, condromalasias, dolores de rodilla crónicos que simplemente fueron apareciendo por los años, que obviamente tiene un origen diferente a una simple lesión, por ejemplo, o un trauma agudo. Es decir, no es lo mismo tratar una rodilla por una condromalacia que tratar una rodilla por una lesión del cruzado anterior cuando es una ruptura aguda. Aunque obviamente existe un trauma por unas fuerzas que se generan en esa rodilla, también hay factores de riesgo asociados a un proceso inflamatorio crónico que llevó a que ese cruzado no resistiera esas fuerzas, ¿cierto? Entonces siempre está esa inquietud, esa pregunta de "Jue madre, este cruzado de alguna manera se habría roto en unas circunstancias donde yo no tuviera un proceso inflamatorio crónico". Es lo que llamamos muchas veces factores de riesgo frente a una lesión, por ejemplo, de un deportista. No es lo mismo el deportista enfrentarse a un periodo en el que está haciendo la pretemporada, donde todavía no tiene las adaptaciones musculares, de coordinación, nutricionales, simplemente está empezando a incrementar cargas y de pronto viene un partido de fútbol y ¡pum!, se lesiona, ¿cierto? A que se lesione cuando ya ha tenido una exposición más fuerte a un montón de competencia, donde está fatigado, donde está cansado. Y no nos olvidemos de algo, pues yo sé que estamos yéndonos un poquito por sobre las ramas de muchas cosas, pero el solo hecho de habernos expuesto a una pandemia, a un COVID, que muchas veces no sabemos si realmente esas inflamaciones que se generaron a partir de esa cascada de citoquinas que se generó del COVID fue un factor de riesgo asociado a que se incrementaran las lesiones en una población de deportistas o inclusive en población normal, ¿cierto? Entonces, como para entender un poquito, es darle solución a un problema puntual de una rodilla o un dolor en una articulación. Hay que abordarlo desde el diagnóstico, la biomecánica y los factores de riesgos asociados a esa generación de esa lesión. Me explico. Las causas emocionales. Si estoy triste, estoy deprimido, puede incrementar mis riesgos de lesión. La demanda metabólica. Si estoy fatigado y no estoy consumiendo los alimentos necesarios para reponer ese colágeno que forma de alguna manera esa estructura ligamentaria o del cartílago, estoy más expuesto. Mi falta de control frente a las cargas físicas, que estoy más cansado, no he tenido el sueño adecuado, no me he recuperado, también genera exposición. Y hay otro tema importante y es, obviamente, ya de cara a la lesión como tal, es saber si existe una indicación quirúrgica o no para el manejo de esa lesión. Me explico. Hay lesiones, como decía anteriormente, que finalmente necesitan cirugía sí o sí. Hay casos puntuales donde hay una ruptura completa de un tendón, un ligamento. Aunque hay hoy en día algunas técnicas controversiales, por ejemplo, para el manejo de una ruptura aguda, por ejemplo, del cruzado anterior, completa. Hay una postura en la que se dice que simplemente mejorando cambios biomecánicos durante cierto tiempo y no hay que operar el ligamento. Entonces, si a eso le sumamos una terapia de aumento que es utilizar células para mejorar todos esos procesos de regeneración y de cicatrización del tendón, básicamente no hay que operar nada. O sea, es algo surrealista, pero es muy probable que no haya que operar muchas veces lesiones. Entonces, y muchos casos, por ejemplo, de una osteoartritis, que hay casos puntuales donde hay un grado de deformidad muy grande, que hay que hacer osteotomías, que hay una indicación de una prótesis. En muchos de esos casos ni siquiera tampoco hay que operar al paciente. Entonces, realmente, si yo tengo un dolor crónico, una lesión,
primero tener claridad sobre esa lesión y después empezar a entender ese fenómeno de por qué se produjo esa lesión, qué llevó a que esa lesión se instaurara de esa manera ya tan radical y que me empiece a afectar la vida, la calidad de vida. ¿Cómo puedo impactar yo en esa lesión? Entonces, por eso es importante entender que no podemos de alguna manera enfocarnos solamente en la lesión, sino cómo podemos ayudarle a esas personas a tener una calidad de vida realmente de cara a su futuro, a su relación con su familia, a su trabajo, a su cómo duerme, o sea, todo integralmente, fundamental.